Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas otro año más a este desafío EBAU que organiza la Universidad Europea, aunque eso sí, a partir de este año es más bien como Objetivo PAU. Espero que vengáis con muchísimas ganas, ilusión y sobre todo con muchísimas ganas de trabajar para así lograr el objetivo de obtener la mayor calificación posible en vuestros exámenes de acceso a la universidad. Soy Marcos García, graduado en periodismo aquí, en esta misma universidad, y también soy alumno del máster universitario de profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Además, seré el encargado de estar de vuestro lado en este viaje express para que así podáis sacar vuestro máximo potencial en este momento tan importante de vuestras vidas. Realizaremos 5 sesiones, en las cuales trataremos las 4 asignaturas troncales, que son Historia de España, Inglés, Matemáticas, ya sean aplicadas a las ciencias sociales o a las ciencias puras, y también Lengua castellana y Literatura, que será la sesión de hoy. Asimismo, trataremos la asignatura de Física, un grado que ofrece la Universidad Europea. Con todo esto queremos transmitiros que os entendemos perfectamente el momento que estáis pasando ahora mismo. Al final, estos exámenes representan el dejar atrás una etapa de vuestra vida que comenzó desde que erais muy pequeños, para ahora dar el salto a lo que es la vida universitaria. Con todo esto, pues ya entendemos también perfectamente que sintáis nervios, tensión o incertidumbre. Es totalmente lógico y normal. Entonces, lo que pretendemos con estas 5 sesiones es que vayáis totalmente tranquilos a vuestros exámenes, sabiendo que lo vais a hacer genial y que estáis totalmente preparados. Evidentemente, para ayudaros con todo este proceso no puedo estar solo. Para ello tengo a Elena Trujillo Belso, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, doctora cum laude desde el año 2009 y también es profesora en Lengua castellana y Literatura en el Colegio Calasanz. Muy buenas, Elena, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Si quieres, empezamos hablando un poco sobre los cambios de estructura entre PAU, de Lengua castellana y Literatura, y EBAU. Sí, bueno, el cambio fundamental, buenas tardes a todos, el cambio fundamental ha sido que hasta el año pasado, hasta el curso pasado, teníamos 2 opciones de examen, opción A, opción B, con 2 comentarios de texto, 2 textos o fragmentos para comentar y para hacer una serie de actividades relacionadas con ellos. Y este año, con la PAU, lo que han hecho ha sido dejar un único texto, lo que pasa es que han mantenido la optatividad en las preguntas. Eso es lo básico. Eso es lo básico, sobre todo al texto, que es la parte más importante del examen, que para ser exactos son 5 puntos, la mitad de lo que es la calificación. El año pasado teníamos dos exámenes y ahora solamente tenemos uno, con la misma opcionalidad, sabiendo el tipo de texto y el resto de características. ¿Cuáles nos vamos a encontrar? Sí, porque el año pasado, al tener 2 textos, podíamos tener uno periodístico y uno humanístico. Este año podemos encontrarnos cualquiera de los 2. Claro, y luego las preguntas, que son prácticamente las mismas, luego vamos a ver que ha cambiado una ligeramente. Efectivamente, lo que más cuenta es la parte de la comunicación, que es el comentario de texto, que son 5 puntos. Luego tenemos el bloque de reflexión de gramática, que son 2,5 puntos, y luego ya de educación literaria, que son 2,5 puntos también. Es decir, que la parte más importante, evidentemente, lo que os hemos dicho es la parte del texto. Entonces, eso sí, lo habréis hecho cientos de veces, entonces seguramente lo llevéis muy mascado. Y eso sí, ¿qué estrategias le podemos mandar ahora a los alumnos a la hora de prepararse lo que es este examen? Yo siempre les digo a mis alumnos que lo primero que tienen que hacer es leer y entender el texto. Este año creo que os va a resultar más fácil porque solo tenéis uno, porque como hasta el año pasado había 2 textos y se entretenían un poco más en leerlos los 2, a ver cuál les resultaba un poco más sencillo, este año no tenéis esa dificultad o esa ventaja. Yo casi lo prefiero así. Entonces, leed muy bien el texto. Primera lectura para sacar la idea general y segunda lectura ya subrayando todos los rasgos que os hayan dicho vuestros profesores que son importantes de cara a comentar el texto. Ese es un aspecto muy importante, sobre todo eso, varias lecturas. Recordad, tenéis tiempo de sobra, es decir, tenéis que medirlo muy bien porque hay partes de la parte del texto, la parte de literatura que vais a extenderos bastante. Entonces, sobre todo, hacer una primera lectura simplemente para entender qué es lo que hay en el texto y ya una segunda para subrayar y apuntar lo que tenéis que hacer, que como bien diría mi profesora de lengua sería más bien guarrear lo que es el texto para así comprender y luego sacar en ese análisis del texto que va a venir muy bien para Sí, eso. y además recordad que es que la hoja es vuestra, con lo cual os podéis apuntar un montón de ideas, podéis guarrearla, podéis subrayarla, podéis utilizarla un poco a modo de borrador.
Entonces, ya lo sabéis, eso haced lo que queráis porque es que esa hoja es vuestra, es decir, luego os la llevaréis a casa, entonces eso ahí lo que queráis, porque además el aspecto de la limpieza sí que lo tienen muy en cuenta los correctores, a la hora de corregir siempre es algo muy positivo. Por favor, yo les digo a mis alumnos, una vez que ya tenéis estas 2 lecturas hechas y que ya habéis guardado la hoja, habéis sacado todas las ideas, todo, a la hora de poneros a redactar, por favor, incluso con un lápiz podéis marcaros unos márgenes y luego tened en cuenta que es muy importante la presentación, la caligrafía y la ortografía. Luego, para el aspecto de lo que es la sintaxis, ¿qué podemos mandarles, aparte de practicar muchísimo? Sí, sintaxis tenéis que practicar, o sea, no hay otra manera. No, desde luego. Pero normalmente yo veo muchos alumnos que están muy bloqueados con el tema del análisis sintáctico porque piensan que es súper importante y que no llegan a él. Es un punto y medio. Con lo cual, yo os recomiendo que si no se os da muy bien y veis que a estas alturas ya no vais a poder perfeccionar vuestra técnica, por lo menos sujeto y predicado, la estructura básica de la oración, tenedla muy clara y reflejadla y luego ya a partir de ahí, pues lo que os salga, pero no la dejéis en blanco, siempre podéis coger algún punto. Porque además la parte de sintaxis, aunque tengáis opcionalidad, es entre 2 frases, es decir, no os vais a librar de lo que es la sintaxis, podéis elegir entre una frase u otra, pero libraros no se van a librar. Nunca, la sintaxis siempre ha sido obligatoria, nunca nadie se ha librado, de hecho antes eran 2 puntos, ahora ya es punto y medio. De lo que sí a lo mejor podéis libraros un poco es de morfología o lo que es semántica. Sí, en el apartado de reflexión gramatical tenemos dos subapartados. En el primero, sintaxis, que tenéis opcionalidad entre una oración u otra. Generalmente suelen poner subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas, las mayoritarias. Alguna adverbial a lo mejor de vez en cuando. Y luego en la otra parte tenemos relaciones semánticas o análisis morfológico. Eso sí que podéis. La parte positiva es que sabéis que entra uno o entra el otro, con lo cual sí podéis descartar ahí un poquito, que yo no lo recomiendo. Haced caso a los consejos de la profesional porque ella más que nadie va a saber de lo que está hablando. Y ya la última parte, que sería literatura, que aquí un aspecto a lo mejor que sí pueden tener en cuenta es esos márgenes que se puedan poner en la hoja, porque podemos tender a escribir mucho o querer escribir demasiado y al final muchas veces escribir demasiado no es lo correcto. No, yo les recomiendo a mis alumnos, como lo único que tenéis son 2 folios, 4 caras, yo les recomiendo que el tema de literatura ocupe una cara. Entonces, preparaos unos resúmenes de tal manera que solo os ocupen esa cara del folio y luego ya una vez que lleguéis al examen vais a ir mucho más concentrados, preparados y un poquito también respetando ese espacio que tenéis, que la capacidad de síntesis es importante. Y esa cara evidentemente con vuestro puño y letra, es decir, siempre solemos estudiar con textos que son de ordenador y esa letra evidentemente no tiene nada que ver con la vuestra, entonces ese tipo de resúmenes mejor a puño y letra. Mejor, hay estudios neurocientíficos que demuestran que escribiendo manualmente se aprende más. Entonces, ahora ya con todos estos consejos que os hemos brindado, vamos a hablar un poco de lo que es la estructura del examen y en qué se divide cada punto. Sí, tenemos el examen en pantalla. Tenemos siempre un texto, en este caso hemos escogido para este reto un texto íntegro de Manuel Vicent, es un texto periodístico del País, es muy cortito, yo os aviso, este año se prevé que el texto va a ser un poquito más largo, porque en el momento que ya no hay opción A, opción B, nos da la posibilidad de alargar un poquito el escrito. En este caso es muy cortito, es un texto periodístico y luego lo que os decíamos antes, tenemos 3 bloques de preguntas. El primero, que es de comunicación, con 3 preguntas, estas son obligatorias. Está el comentario de texto, está el resumen y aquí está el gran cambio de este año en el texto argumentativo. Hasta el curso pasado, cuando nosotros llegábamos al examen de EBAU, nos daban un tema para hacer un texto argumentativo. Era muy facilito porque no teníamos que pensar en ese tema. Sin embargo, el enunciado de la pregunta este año ha cambiado y dice: elabore un texto argumentativo sobre el contenido del texto manifestando acuerdo o desacuerdo con alguna de las ideas que refleja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vais a estar un poquito nerviosos, vais a llegar a esta pregunta y de repente vais a pensar: ¿y qué idea cojo yo? Yo os recomiendo que mientras estáis haciendo el comentario de texto y el resumen,
la comprensión del texto es prácticamente total. Entonces, una vez que hayáis terminado esas dos preguntas, ya empezad con la tercera y no lo hagáis al revés, porque si no os podéis equivocar con las ideas que planteéis. Pero bueno, esto es el primer bloque. El segundo bloque, que es reflexión sobre la lengua, que es contenido gramatical, como bien hemos dicho antes, tiene dos apartados. Uno que es el de sintaxis, análisis sintáctico, no nos libramos, y otro que es el de morfología y el de relaciones semánticas. Mis alumnos siempre dicen que ellos prefieren las relaciones semánticas porque les parecen más fáciles y que van a descartar el tema de la morfología, pero yo no os lo recomiendo porque si os ponen alguna palabra que no conocéis os vais a poner muy nerviosos. Y un poco seguros con esto porque es un punto y os puede venir muy bien a la hora de la calificación. Y luego el tercer bloque es educación literaria, que también tiene dos apartados. Uno que es un tema de literatura. Sabéis que este año, y esta innovación ya se introdujo el año pasado, son 9 temas. Hasta el año pasado, las ediciones anteriores habían tenido menos temas porque no entraba ni el siglo XIX ni la literatura hispanoamericana. Este año entran, igual que el año pasado, entran estos dos. Y además son temas que caen. Esto por un lado, y luego por otro lado la reseña, es hacer una breve reseña crítica sobre una obra de lectura que hayáis leído. Entonces, bueno, la literatura punto y medio, han rebajado la puntuación con respecto a años anteriores y la reseña siempre ha sido un punto. Si os dais cuenta, este examen es en su gran mayoría de redacción y de expresión, porque se tiene muy en cuenta. De cara a estudios universitarios es bueno saber redactar, saber resumir, saber reflexionar sobre un texto, entonces está enfocado un poquito para que adquiráis todas esas competencias. Estos exámenes al final están centrados en competencias, sobre todo con esta introducción de la PAU, está centrado en lo que es en pensamiento crítico, en reflexión de los temas, sobre todo esa diferencia en que antes te daban un tema para que tú argumentaras y ahora tienes que entender bien todo el contexto del texto para que ahora tú pienses de manera argumentativa si estás a favor o en contra de algo, utilizando argumentos, que eso es una cosa muy importante, que utilicen argumentos sólidos. Sí, desde luego. Yo siempre les digo a los alumnos, para esta pregunta, nosotros, bueno, la trabajamos semanalmente porque es, para mí, de las más importantes, de las más enriquecedoras. Entonces, yo les digo que lo ideal es hacer en esta pregunta un 4×4, es decir, un texto que tenga 16 líneas, 4 párrafos de 4 líneas cada uno. Y en ellos, que se vea, en el primer párrafo, que se vea la tesis principal que vais a defender, es decir, esa idea con la que estáis a favor o en contra, esa tesis, a continuación argumentos a favor, a continuación argumentos en contra y luego ya una conclusión. Si hacéis el texto así, es muy fácil, es muy sencillo, lo tenéis muy acotado y muy estructurado y si está bien redactado no se puede penalizar. Y en cuanto a lo que es la puntuación del apartado del texto, ¿en qué se divide? Porque hay muchos puntos, de los 5 puntos posibles, ¿cómo se divide la puntuación? El comentario de texto son 2,5 puntos, que es la pregunta a la que se le da más importancia. Si os dais cuenta, está dividido un poco como en cuartos, ¿no? Y el comentario de texto, lo más importante, 2,5 puntos. Luego tenemos un resumen, que es 1 punto, y luego tenemos el texto argumentativo, que es 1,5 puntos. Luego también un aspecto muy importante es la ortografía y las tildes, que aquí tendremos que escribir bastante y es un aspecto que se tiene muy en cuenta. Sí. Además es que los fallos ortográficos, y fallos ortográficos son todo, tanto tildes como grafías, son muy importantes, ¿vale? Entonces se penaliza bastante por ellos. Sí que es cierto que los criterios cada vez se van relajando un poquito más, pero es conveniente no fallar en ortografía. Si os acostumbráis a estudiar, como os decía antes Marcos, y a haceros los temas manuscritos, llega un punto en el que estáis fijando la ortografía y esto os beneficia a la hora de enfrentaros al examen, porque es una lástima ver alumnos que tienen todo el conocimiento pero luego tienen una ortografía un poquito espantosa y la puntuación baja. Sobre todo esa puntuación que es un punto del examen, es decir, un punto al final puede afectar mucho lo que es la calificación de vuestros exámenes, entonces tened muy en cuenta eso, la limpieza del texto y cómo organizáis cada uno de los ejercicios, que eso lo tienen que tener muy bien en cuenta, al fin y al cabo. Sí, porque a la hora de responder a las preguntas sí podéis alternar preguntas, es decir, cuando vosotros cogéis un bloque tipo educación literaria, ese bloque lo tenéis que hacer entero, pero podéis adelantar la pregunta de la reseña y luego hacer la del tema o al revés. Al final, esos son aspectos muy importantes. Por último, ¿algún otro consejo que le quieras dar a los alumnos a la hora de la realización del examen?
Id tranquilos, id confiados. Habéis trabajado muchísimo durante este curso, vuestros profesores os han enseñado muy bien y aunque sea el primer examen y vamos un poquito nerviosos, yo os aconsejo que os sentéis con el texto delante, que respiréis un poquito y ya empecéis a leer. Sabéis muchísimo más de lo que sentís o lo que pensáis en ese momento y generalmente sale siempre bien. Un concepto que os queremos transmitir desde las primeras sesiones, al final esa tranquilidad, porque al final lo habéis hecho durante 2 años, un montón de exámenes, comentarios de textos, habéis hecho absolutamente de todo. Al final es un examen más que tenéis que hacer, que es totalmente lógico y normal que vayáis con nervios y tensión, pero si vais relajados, sabiendo que os sabéis bien el temario y vais bien preparados, evidentemente lo haréis fenomenal. Y ya con esto, ya este reto que os mandamos, este maravilloso examen que ha hecho Elena, lo podréis hacer y nos lo podréis mandar al correo electrónico de ebau@universidadeuropea.es. Y recordad, ebau con V. Y ya con todo esto, simplemente transmitiros muchísima suerte en vuestros exámenes y tranquilos que lo vais a hacer fenomenal.